Muy buenos días, familia Chut, y bienvenidos una vez más a su canal. Si tienes pan en casa, si tienes huevos, pues prepárate para hacer el mejor desayuno de todos. Es una especie como de un sándwich, algo súper típico, al parecer, comida callejera en India, que ha estado pues revolucionando las redes sociales, y yo me atreví a hacer incluso esta delicia dulce con banano, así que no se pierdan el paso a paso. Lo primero que vamos a necesitar va a ser obviamente pan de molde. Si tú ya tienes el pan que ya viene tajado, pues bueno, no vas a tener que hacer este procedimiento. Luego lo que vamos a hacer es cortarlo por mitades y lo vamos a dejar así, más o menos gruesito en mi caso, como lo he cortado. Y ahora voy a llevar tocineta porque lo voy a hacer relleno. Entonces vamos a asar tocineta. Esto va a ser opcional. Tú vas a poder ponerle jamón, le vas a poder poner mozzarella, incluso miren, yo también usé otros pedazos de tocino, de tocineta que puse a freír. Y luego es tan sencillo como poner 2 huevos, vas a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta y vas a batir enérgicamente. Muy importante que batas muy bien el huevo, yo siento que allí está la clave también de esta deliciosa receta. Una vez has batido muy bien el huevo, vas a tener una sartén antiadherente a fuego medio bajo, en realidad bien bajito, y luego le pones la mantequilla, lo dejas derretir y vas a vertir el huevo. Rápidamente vas a poner los pedazos de la primera rebanada que partiste, lo vas a mojar inicialmente con el huevo y luego lo vas a poner frente a la otra, dejando una abertura como de 1 o 2 dedos, así tal cual como tú estás viendo en la pantalla. Ahora, con ayuda de una espátula va a ser un procedimiento muy cuidadoso. Por favor, dejen que se hace muy bien y luego intenten no romperla en este proceso. Van a llevar la espátula hasta el fondo y le van a dar vuelta muy rápidamente. Una vez le han dado vuelta, van a esperar a que se hace como por 2 segundos, algo muy rápido, y con ayuda de esta pinza yo me estoy auxiliando para traer los bordes hacia el centro, y vamos a hacer lo mismo con el exceso de huevo que queda en los extremos. Lo vamos a llevar al centro y con ayuda de la espátula pues también lo vamos a ir presionando tal cual como te estoy mostrando. Es muy importante que no te saltes todos estos pasos, porque, bueno, yo ya lo había intentado y había fracasado por varias razones. Número 1, porque dejas cocinar mucho el huevo y después cuando lo vas a dar vuelta, se te parte. Así que esa es la idea, que lo hagan así paso a paso. Una vez he recogido muy bien el huevo, voy a poner acá un poquitico de espinaca y ahora vamos a integrar el queso. Queso mozzarella, queso doble crema, el queso que más te guste. Ya se ha marchitado un poquito la espinaca, así que lo vamos a poner allí. Y luego vamos a poner la tocineta que ya freímos, que ya hemos sacado la grasita y está listo nuestro primer sándwich. Ahora sostienes de un extremo y con ayuda de la espátula vas a traer la mitad del pan hacia la otra mitad y así de fácil hemos hecho nuestro sándwich. Sigue todos los pasos que te estoy mostrando para que el sándwich no se desarme. Así de fácil hemos hecho este primer sándwich. Díganme por favor si esto no es delicioso, y con razón está revolucionando las redes sociales, porque la verdad se ve exquisito y sabe espectacular también. Voy a hacer un segundo pan, un segundo sándwich, así que bueno, le hemos dado vuelta, volvemos a hacer lo mismo. Con ayuda de estas pinzas traemos el exceso hacia el centro, el exceso de huevo, y traemos la otra parte de la tortilla hacia el centro. Lo mismo con los extremos, y con ayuda de la espátula lo ayudamos a que se quede hacia el centro y que no se vaya a devolver esa parte. Son pasos sencillos, pero hay que darlos para que por favor ustedes no fallen en casa con esta receta súper rica y pueda hacer el desayuno. Lo pueden rellenar nuevamente de queso tocineta, con jamón, o incluso no lo rellenen con nada, que esto queda espectacular, yo se los aseguro. Luego sostienen la primera tajada y con la espátula se traen la segunda parte y cierran este delicioso sándwich. Miren esta delicia, por favor. Ahora la tercera opción se me ocurrió porque a veces los sábados siempre me dan ganas de un desayuno un poquitico más dulce. Entonces, trituramos muy bien un banano que está muy maduro,
Y ahora que lo hemos triturado, es tan sencillo como agregar un huevo. Este procedimiento va a ser un poquito distinto, después les explico por qué. Una vez han batido muy bien estos dos ingredientes, lo que vamos a hacer es agregarle un poco de canela. Súper importante, la canela le da un sabor exquisito. Siguen batiendo y esto es como simular un poquito las tostadas francesas, pero no vamos a agregar ni leche ni nada. Ahora la sartén precalentada con mantequilla y voy a llevar toda esta mezcla. Esta mezcla es mucho más gruesa y obviamente no va a quedar igual de firme que las anteriores. Ponemos el pan, mojamos por un lado y luego le damos la vuelta, y si tienes espacios así que se te haya roto, no pasa nada, lleva un poquito de la mezcla y tápalo. Luego pones otro poquito de canela y ahora vas a traer los extremos directamente hacia el centro del pan. Esta vez no te desgastes en darle vuelta porque la mezcla es muy frágil. Claro, tiene banano y tiene solamente un huevo. Así que lo único que vas a hacer es llevarlo hacia el centro con mucho cuidado. Y ese va a ser el relleno, ¿no? Va a ser la misma mezcla que hicimos. Esto sabe increíble, les quiero decir. Luego que hayan dejado asarlo muy bien, todo esto a fuego bajo, lo que vas a hacer es tan sencillo como darle vuelta, asarlo por el otro lado y luego cerrarlo y queda así nuestro sándwich de banano. Una cosa exquisita. Esto es una mezcla entre tostada francesa junto con este sándwich que me ha enloquecido y que nos ha gustado muchísimo en casa. Y así vas a tener tres opciones. Tú vas a poder rellenarlo de queso crema, queso doble crema, del queso que prefieras, queso feta. Lo vas a poder incluso hacer sin relleno y bueno, usa tu imaginación para este delicioso desayuno. Luego la de banano, lo que hago es ponerle unas rebanaditas de banano crudo y un poquitico de miel. Ese va a ser todo el endulzante que va a tener. Y listo, así hemos hecho esta primera versión. Un sándwich de huevo y banano delicioso, delicioso, se lo súper recomiendo. Y también vamos a tener las dos versiones saladas que me encantaron, fueron nuestro desayuno. Está súper recomendado, recuerden rellenarlo como ustedes deseen. Y si les ha gustado esta receta, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos, y también para que me regalen un like, que es súper importante. Recuerden compartir estas recetas, necesitamos que más personas puedan tener estas opciones tan sencillas. Y bueno, espero que lo repliquen en casa, está muy sencillo, muy fácil de hacer y este fin de semana puede ser un desayuno exquisito. Así que bueno, al final les dejo todos los ingredientes usados y recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante, Dios los bendiga. Chao.